De verdad que Dios es bueno. Yo me paro aquí, los miro a ustedes y de verdad que Dios es bueno. Así que vamos a orar brevemente. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, eterno Dios, que tú nos permites estar en tu casa reunidos, Señor. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, toda voz que no es tuya se calla. Y yo declaro que la palabra de esta mañana cae en tierra fértil y da frutos al 100%. Padre, yo declaro que en esta mañana es tu boca, Padre, hablando a la necesidad de tu pueblo. Mira aquellos que vinieron cargados. Mira aquellos que vinieron cansados. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, hablándole a su vida, a su alma y a su corazón. Porque tu palabra es suficiente. Porque tu palabra es vida. Porque tu palabra es eficaz. Y porque hay poder en tu palabra, Señor. Por eso yo te doy gloria y honra, Padre bueno. Gracias por ese sacrificio de la cruz, por el cual podemos estar aquí reunidos en amén. Se pueden sentar. Mientras yo oraba y me preparaba para el día de hoy, para dar la palabra, meditaba, oraba al Señor y le dije: Padre, yo podría hablar códigos, yo te puedo hablar tal vez palabras en hebreo, pero él me dijo: háblale claro en español. En español, claro, directo y preciso. Y mientras oraba, el Señor me llevaba la misma palabra. El 31 de diciembre me tocó compartir 5 minutos. Y Él me llevaba a la misma palabra y me decía: diles otra vez, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, ¿cómo es posible que entrando el año el Señor nos manda a volver a Él y otra vez nos dice de nuevo que volvamos a Él? Y la palabra que yo leí aquella vez está en Job, no tienen que buscarla, yo brevemente la leo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será más grande. Dice: si tú de mañana buscares a Dios, aleluya. Pero la palabra que el Señor me daba para este día se encuentra en Lucas 24:5. Cuando lo tengan, digan amén. Lucas 24:5. Gracias, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana, Padre. Aleluya. Y la palabra del Señor dice en Lucas 24:5, dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Y te lo digo otra vez: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive si Él ha resucitado? Se supone que estas mujeres y los discípulos habían sido testigos de las maravillas, de todo lo que Dios había hecho, y tiene que aparecérsele un ángel y decirles: ¿por qué tú lo buscas si Él está vivo? ¿Por qué tú lo buscas si Él está vivo? Y muchas veces en nuestro caminar nos pasa que queremos buscar vida en lugares vacíos. Y damos por muerto a Jesús. Y una de las cosas que el Señor ministraba a mi espíritu es: ellos conocen al Jesús histórico. Ellos conocen al Jesús de la palabra, pero no viven al Jesús que resucitó. O sea, el pueblo se ha olvidado de que Dios todavía obra en milagros. El pueblo se ha olvidado de que Dios liberta todavía, de que el Dios que lo hizo antes vuelve y lo hace de nuevo. Yo no entiendo cómo es posible que Dios te dice a ti que te sanó, y cuando dicen vamos a orar por los enfermos, tú eres el primero que pasa. Que cuando Dios te dice yo voy a salvar tu casa, tú eres el primero que te quejas. Cuando te ha dejado la palabra viva para declararla. Aleluya.
¿Por qué buscamos al Dios vivo? Mira, y en Juan 20:40 habla que cuando Jesús murió, lo arroparon en lienzos y lo metieron en una tumba donde no había otro. O sea que no pueden poner vida en lugar donde hubo muerte. No lo podían poner ahí. Y así hay cosas en tu vida que te arropan. Pero dile, yo camino con una promesa. Yo camino con una palabra que el Señor depositó sobre mí. Y aunque me vean en sepulcro, aunque me quieran ver muerto, todavía dentro de mí hay vida. Aleluya. Y una de las cosas que he aprendido en mi caminar con el Señor es a nunca predicar algo que yo no he vivido. Porque no sale con poder. Yo te puedo hablar de 1000 historias, pero te puedo hablar de lo que yo he vivido. Y ese Jesús resucitado, yo lo he experimentado en mi vida. Cuando un hombre y una mujer decide mantener su enfoque en Dios, ciertamente experimentará ese Jesús resucitado. Porque nuestro camino muchas veces nos desviamos. Y el Señor ponía fuerte en mi espíritu: mantén tu mirada en mí. Mantén tu mirada en mí. Porque los sentidos desenfocados atrasan el propósito de Dios. Si vemos en Hechos 15:14, nos habla de tener los sentidos tan ejercitados que podamos discernir entre el bien y el mal. Y me llamaba mucho la atención, mientras yo escribía este mensaje, el Señor me decía, habla del origen. En Génesis 3:1 nos narra la conversación que tiene la serpiente con la mujer. Y yo digo, pero qué serpiente tan descarada. Ese enemigo, decirle a aquella mujer, pero con que tu Dios no dijo que no comáis del árbol del huerto. O sea que desde el inicio el enemigo ha buscado meterse en tu mente y distorsionar tus sentidos. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? O sea, él le dijo, con que Dios ha dicho, no comas del árbol del huerto. El primer deseo de Dios y su intención para nosotros es que caminemos en semejanza. Diga conmigo, semejanza. Y que seamos sus representantes aquí en la tierra. Porque hay personas que tal vez no conozcan al Dios de milagros que tú y yo conocemos, pero te conocen a ti. Pero tú le puedes testificar a ellos que el que lo hizo contigo lo puede hacer con ellos también. O sea, el propósito de Dios fue replicarse en ti aquí en la tierra. Aleluya. Y para eso Él usó esas 2 herramientas. Diga conmigo, 2 herramientas. Imagen y semejanza, la cual le dan sentido al propósito. La intención de Dios también fue que nosotros replicáramos en la tierra la atmósfera del cielo. Y tú me vas a decir, ¿cómo así que la atmósfera del cielo? Claro, tenemos ejemplo en la oración modelo que dio Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de la oración modelo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y como resultado, ¿qué tenemos? Venga el cielo aquí a la tierra. O sea que si tú le estás preguntando, Señor, ¿cuál es mi llamado? Eres adorador primero. Aleluya. Y así como la serpiente en su astucia le dijo a Eva, pero tu Dios no dijo que no comas. Y le plantó esa semillita, esa mentalidad. Por eso la palabra habla tanto de renovarnos, de renovar nuestra mente. Asimismo, de igual manera, vemos en Juan, como narra, como el enemigo lleva a Jesús y le dice, pero tú no eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se conviertan en pan. Y le enseñó los reinos y le dijo, si postrado me adorares. O sea que desde el principio el enemigo, ¿qué quiere? Tus sentidos, tu adoración y que tú te desenfoques de lo que Dios tiene para ti. Porque una persona desenfocada cae en lo que es la ruptura del propósito. Aleluya. Es cuando nosotros queremos caminar divorciados de Dios. Es cuando nosotros queremos regirnos bajo nuestra propia ley. Y ahí es cuando nos enfrentamos con esas consecuencias que nos tratan de alejar del camino original que Dios tiene para nosotros. Ahí entran las enfermedades, el delito, el pecado y aquellas cosas que juntamente con Él le llevó en la cruz. Uno de los propósitos del Señor fue entregarnos el propósito de gobierno.
O sea que tú no naciste siendo esclavo, pero el pecado te esclavizó. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Aleluya. Entonces esa es la manera en cómo lo hacen. Tus acciones contrarias a Dios no invalidan el sacrificio de la cruz. Pero tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú estás decidiendo no ver que hubo uno que murió por ti. Tú estás decidiendo hacerte ciego a ese sacrificio. La palabra habla en el Antiguo Testamento de que los sacerdotes tenían que presentar sacrificio cada vez que uno pecaba, pero dijo, mira, hay uno que con un sacrificio una sola vez sería suficiente. Aleluya. Un solo, de una vez y para siempre. Y ese iba a ser suficiente. Entonces, cuando caminamos en desobediencia, alejados del propósito, no estamos siendo ciegos aún a aquellas cosas que el Señor obró en nuestras vidas. Y cosas como la ansiedad, la depresión, el estrés y las ataduras mentales son sensores de tu alma. Tú sabes que tu alma siente que hay un vacío, como que espérate, tú no estás orando. Espérate, tú no estás haciendo semejanza con Él. Say it in English. Things like depression and anxiety and stress. Those are your soul sensors telling you that it is time to go back to God. That it is time to go back to the beginning and to surrender everything to Him and to Him only. Amén. Aleluya. Y los jóvenes hablábamos de la identidad, porque qué importante es saber quiénes somos. Aún para recibir ese sacrificio tenemos que saber que somos hijos. Tenemos que saber que tenemos un Padre que dio a su único hijo para que tú y yo estemos aquí. Y mientras yo estaba sentada ahí, que veía a la gente llegar, el Señor me decía, es mañana de salvación. Aquí hay gente, mire, que no es corriendo. Yo creo que es volando, que necesitan recibir al Señor en su corazón. Y aquí nadie te va a obligar porque tú sabes. Aleluya. Y cuando te digo esta palabra, lo que te decía, cuando nosotros predicamos lo que vivimos, la palabra sale con poder. Y esto va para los jóvenes, aún para los adultos. Tengo 15 años en la iglesia. Acepté al Señor en República Dominicana, vine aquí, desde ahí no te puedo decir que es alcohol, no te puedo decir qué son las cosas del mundo, pero te puedo decir que 4 meses fuera de Dios fueron suficientes para darme cuenta que este es el mejor camino. Que 4 meses fueron suficientes para decirte que ese vacío que tú sientes, que esa falta de propósito que tú sientes, es el Padre comunicándose con tu alma, diciéndole es tiempo de volver al principio. Es tiempo de volver a buscar a Dios donde tú lo dejaste. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo dejaste? Aleluya. Y recuerdo yo que decía, Señor, yo creyéndome adulta, queriendo jugar al mundo y ver lo que el mundo tiene, porque como yo crecí en la iglesia tenía tantas restricciones, entonces al verme pudiendo hacer lo que podía, un ejemplo, había algo dentro de mí. Había algo dentro de mí que no era feliz. Había algo dentro de mí que experimentó lo que es la soledad, lo que es la tristeza, lo que es no saber del mañana. Aleluya. Pero me acordaba, yo decía, Dios mío, te he entregado mi juventud. Te he dado lo mejor de mí. Y mira cómo yo estoy. Porque el enemigo es experto en enceguecer los sentidos. Como le hablaba anteriormente, ¿qué fue lo primero que le atacó a Eva? Los sentidos. Fueron los sentidos. Y era una cosa que yo, escuchando la palabra de Dios, no la escuchaba. Porque me quise hacer ciega a lo que Él había hecho en la cruz. Quise caminar sin ver ese sacrificio. Y mientras sentía todos estos, como le decía, esos sensores del alma que me dejaban saber que mi Padre anhelaba que yo hiciera esa semejanza con Él. Que yo lo adorara, que yo conectara con Él. Y el Señor me mandaba a decir con muchas personas, adóralo. Aún yo sabiendo que estaba mal, el Señor me mandaba a decir, adóralo. Levanta tu mano, adóralo. Y yo vine hoy para decirte que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob fue el que revivió lo que Él tenía de mí dentro. Aleluya.
Y es el mismo que lo quiere hacer contigo. Es tiempo de que tú te levantes por tu casa. ¿Usted sabe lo que realmente a mí me levantó? Que yo dije, no, pero ven acá. El Señor me usaba en liberación, pero yo vi al Señor hacer milagros. ¿Y usted sabe qué? Que cuando tú te alejas de Dios, Él permite cosas. Él permite cosas en tu vida para despertar el llamado que tiene en ti. Y hubo un caso cercano a mí, donde yo vi una persona muy querida para mí, bajo un ataque de pánico y de ansiedad. Y yo dije, no, pero espérate, el diablo no se va a robar por lo que tanto lloré. Pero el diablo no se va a robar lo que tanto yo oré. Y veo a esta persona en ese ataque de momento. Y algo dentro de mí me dice, ora, reprende. Oh Espíritu Santo. Y cuando comencé a orar por aquella joven, el Señor me decía, para eso yo te he llamado, para que te levantes, para que ores, para que sujeten a mis pies toda ansiedad, porque en la cruz del Calvario Él se llevó todas las ansiedades, todos los pecados, todos junto con Él fueron crucificados. Y ese fue un momento duro, un momento decisivo, donde el Señor mismo me dijo a mí, mira, para eso fue que yo te llamé, para libertar. Para que seas luz en medio de las tinieblas. Para que donde tú camines la atmósfera tengan que cambiar, porque tú eres un portador de su gloria. Pero tú decides qué portas, tú decides qué tú traes, tú decides con quién tú caminas. Aleluya. Y el Señor me decía, se han olvidado de que hay poder en mi nombre. Hablan de mí, dicen, sí Jesús, sí Jesús. Sí, Dios, pero el Dios que lo hizo antes vuelve y lo hace de nuevo. Aleluya, aleluya. Pero cuando entramos en obediencia a Dios, rompemos con el patrón y caminamos bajo cielos abiertos. Yo te puedo decir que el año pasado yo estaba en un lugar completamente diferente. Completamente diferente. Pero cuando tú decides volver a creer en ese sacrificio vivo, y creer que hay una promesa, porque a Jesús no lo pudieron poner en una tumba donde hubo un muerto. Porque aunque vieron su cuerpo muerto, aunque vieron su cuerpo herido, aunque lo envolvieron en lienzos, aún había vida en él. Y está en ti caminar en esa vida. Y en Colosenses 2, de 12 al 15 dice, escuchen. Sepultados con él en bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Aleluya. Diga conmigo, clavándole en la cruz del Calvario y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es tiempo de que tú y yo nos levantemos. Porque como te dije, hay personas que tal vez no lleguen a conocer a Dios, porque hay algunos que viendo ven, viendo no ven y oyendo no oyen. Pero tú eres el representante de Dios donde quiera que tú te metas, donde quiera que tú vayas. Y hoy es el día, el Señor me decía, es mañana de salvación. Hoy es el día que tú decidas con quién tú vas a hacer semejanza. A quién tú le vas a prestar tus sentidos, tus oídos, tu vista. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo hablarte a ti de vida si yo no estuve a punto de perder la vida. Yo no puedo hablarte de depresión si yo no pasé por ahí. Pero yo conozco a un Dios. Mira, yo creo que ustedes no entienden. Yo conozco a un Dios que es capaz de por ti. Ay, Dios mío. Yo conozco a un Dios que a mí me sacó del valle de sombra de muerte.
No por quien yo era, sino porque Él sabe el poder de manifestación de Dios. Y yo no sé tú, pero yo decido caminar en libertad. Yo no sé tú, pero yo decido no dudar en lo que Dios dijo, sino confiar y moverme hacia el propósito que Él tiene para mi vida. Fuera de Dios no hay nada. Te lo digo yo. Fuera de Dios no hay nada. Jóvenes, fuera de Dios no hay nada. ¿Tú quieres experimentarlo? Experiméntalo. Pero yo voy a estar aquí esperándote para decirte que Él es experto en resucitar lo que está muerto en tu vida. Que Él es experto en resucitar lo que ha muerto en tu vida. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Y mientras oraba, pastor, mientras oraba el Señor, Él me decía, es tiempo de que vuelvan a mí. Nosotros creemos que los que tienen que orar son los pastores, que los que tienen que dar rodillas son los pastores. Pero tú sabes qué bueno es una iglesia avivada en el poder del Espíritu. Tú no sabes la necesidad de tu oración en la vida de alguien. Que tú te levantes para impactar a otras personas. Que esa misma fe y esperanza que tú tienes la puedas inyectar en otros. Dios no te llamó solo a ser miembro de una iglesia y sentarte un domingo. Dios no te llamó solo que tú esperes la oportunidad de pararte en un púlpito. Hay gente ahí afuera que se pierde todos los días. Hay gente ahí afuera que está esperando que tú salgas y le digas, tú sabes que Cristo te ama. Porque aun cuando tú lo dices con conocimiento se siente diferente. Ahí están las almas. ¿Qué mejor púlpito que ese? Aquí cualquiera. Por eso el Señor me dijo, no le venga con código ni que palabra de aquí, no, en español. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que tú tornes tu mirada a Dios. Es tiempo de que tú te decidas. O soy uno más del montón ahí afuera que se pierde. O soy uno que cree que hay vida donde otros han dicho que hay muerte. Y mientras oraba el Señor me decía, allí hay alguien, no levante su mano. Allí hay alguien que tiene corte en estos días. El Señor me decía, y me decía, dile que aunque tiene temor, yo voy delante de ti. ¿Me pueden prestar el aceite? Ya voy a terminar. No sé si lo puede agarrar. ¿Cuántos saben que Él vive? Gracias. Y mientras oraba a Dios, pensando en Jesús, pensando en Juan 20:40, yo le decía, Señor, espera, ven acá. Lo envolvieron en lienzo, lo meten en una tumba donde no cabía nadie más. Esa palabra me ministraron y esa palabra me decía, a veces mis hijos piensan que yo no tengo nada con ellos. A veces mis hijos piensan que son uno más, que el tiempo pasó. Que el Dios de tu juventud, Dios mío, Padre, dejó de obrar. Pero Dios te dice, todavía yo hago milagros. Todavía yo abro caminos en el desierto y hago ríos en la sequedad. Y déjame decirte que donde hay un río que brota agua viva, la tierra no la va a secar. La tierra no la va a secar. Así que vamos a estar de pie y vamos a orar. Como le dije, para mí la palabra de Dios es suficiente. Y el mensaje es claro. Que no cese la adoración. Que no cese la adoración. Que de la adoración sea el lugar de partida. Y que de ahí Dios te dirija hacia lo que Él tiene para tu vida. Mientras tanto, adóralo. Mientras tú esperas, adóralo. Mientras las cosas se vean contrarias, adóralo. Mientras tus hijos parece que se pierden, adóralo. Y cree en su promesa. No hay profecía más grande que la ya escrita. Cuando Él dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Él lo que está esperando es que tú abras tu boca. Que tú abras tu boca y lo declares. Yo soy testigo. Yo soy testigo de que en situaciones difíciles yo podía clamar, Padre, todo obra para bien para los que te aman. Y aunque la situación
situación fuera para mal, mi Dios es experto en cambiarla para bien. Ese es el Dios que yo le sirvo. Es el Dios de Daniel, que aún en la fosa de los leones le cerró la boca. Es el Dios de Abednego. Es el Dios de Sadrach. Es el Dios de Mesach. Aleluya. Él es el Dios que le servimos. Él es el Dios a quien servimos. Pastor, y el Señor me decía, el trabajo que tú haces no es en vano. El trabajo que tú haces no es en vano. Porque Dios premia la fidelidad. Aun cuando las cosas parecen contrarias, Dios es experto en de repentes. Aleluya. Habrá alguien que crea conmigo. Dios es experto en de repentes. Aunque tú veas a tus hijos que no están en nada, no calles tu boca. Levántate como guerrera. Levántate y ora por ellos. Aunque tu familia esté bajo amenaza, es tiempo de que tú te levantes en ese poder de la resurrección y comiences a hablar. Así como Ezequiel en el valle de los huesos secos le dijo a las vidas, le dijo a aquellos huesos que cobraran vida. Así el Señor te ha llamado a que te levantes en esta generación y aunque te digan loco, puedas proclamar su nombre. Aleluya. Y mientras oraba y pensaba en Jesús, pensaba en ese sacrificio. Aleluya. La palabra del Señor dice que las ovejas de Él conocen su voz. O sea que nosotros tenemos que diferenciar cuándo es Dios que habla, cuándo es la mente que habla y cuándo es el enemigo que habla. Pero yo camino en plena seguridad de lo que Dios ha dicho. Estamos en un nuevo tiempo de la manifestación de su presencia. Pero Él necesita que su pueblo le crea. Él necesita que su pueblo no tenga duda. Que si Él te dice que tu sanidad es hoy, no salgas dudando de aquí. Que si Él te dice que tu liberación ha llegado, tú no salgas dudando de aquí. Aleluya. Y mientras pensaba en Jesús, mi mente estaba bien lejos. Y el Señor me decía, dile a Luis. Y yo, Señor, otra vez Luis. No le puedo decir pastor. Me dijo, dile a Luis. Con todo su permiso y su autoridad. El Señor me dijo, dile a Luis que a veces cuando oramos pedimos sabiduría para tomar decisiones. Pero hay una sabiduría que viene de Dios. Y dice Dios, hoy tu cumpleaños te regalo sabiduría. Recibe ese abrazo de papá. Que papá está orgulloso del trabajo. Hermano, si usted no cree que Dios habla, tiene que volver a convertirse. Porque Dios habla. Nos dejó el Espíritu Santo para que nos comunique las cosas que se hablan ahí arriba. Y yo no sé tú, pero yo he atendido el llamado de Dios en mi vida. Yo no sé tú, pero yo no voy a ser como el pueblo de Israel, que aún viendo los milagros se quedaba en lo mismo. Yo no sé tú, pero yo me muevo y yo me extiendo a lo que Dios tiene en este tiempo. Dios está llamando a sus hijos. Dios está despertando a sus hijos para que se levanten, aleluya, para que se sacudan del letardo y de la apatía y reciban la libertad en Cristo. Y puedan ser libres en Cristo. Porque hay libertad en ese sacrificio. Hay perdón en ese sacrificio. Juntamente con Él, Él se llevó toda ansiedad y toda depresión. Y hoy es el día que tú salgas por esa puerta, habiéndolo dejado todo delante de Él. Tus cargas, tus dudas delante de Él. Para que tú puedas experimentar a ese Dios de resurrección. Aleluya. Si alguien quiere aceptar al Señor, el altar está abierto. Si alguien necesita volver, reconciliarse con Dios, el altar está abierto. Si alguien necesita a ese Dios de poder obrando en su vida, el altar está abierto.
Queremos orar por ti. Queremos que tú recibas esa vida.